Texto en pantalla. ASA 24. Herramientas de evaluación alimentaria de 24 horas automática y autoadministrada. Informes de alimentos, bebidas y suplementos. Estimado participante, se le ha pedido que informe sobre todo lo que comió y tomó en las últimas 24 horas usando el sistema en Internet ASA 24. Y ahora, ¿qué sigue? En este video vamos a hacer el informe de una comida juntos para que así pueda aprender cómo funciona el sistema. Antes de comenzar, empecemos con algunos recordatorios. Primero, es importante que nos informe sobre todo lo que comió y tomó durante este tiempo. Cuando a SA 24 le pregunta anotar una comida, debe anotar no solo los alimentos del desayuno, almuerzo y cena, sino también refrigerios, bebidas incluyendo agua, vitaminas, suplementos alimenticios, etc., que usted tomó durante el mismo periodo de tiempo. Segundo, toma las preguntas en ASA 24 requieren una respuesta. Tercero, por favor, reserve 30 minutos para contestar su cuestionario de 24 horas de alimentación. Su cuestionario puede llevarle menos o más tiempo dependiendo de lo que consumió. Cuarto, el estudio en el que participa determina si puede iniciar y cerrar sesiones dentro de un periodo de informe para editar su información. Si es así, puede encontrar el enlace terminar después en la parte de arriba a la derecha. Una captura de pantalla de la página de Internet inicial de ASA 24. La imagen se acerca al enlace en la esquina superior. Para obtener más información sobre cómo salir y reanudar una sección, comuníquese con la persona que le pidió que contestara el cuestionario ASA 24. Se me pide que seleccione un idioma, español. A continuación, llegó la pantalla de bienvenida que indica el periodo de 24 horas para el cuestionario de alimentación. Página de Internet de ASA 24 donde puede ingresar el periodo de 24 horas que desea usar. Texto en pantalla. ASA 24. Se le pedirá que informe sobre todos los alimentos y bebidas que consumió desde tal fecha. Es importante que informe sobre todo lo que comió y bebió en este periodo de tiempo. Todas las preguntas de este cuestionario son obligatorias. Botón de siguiente. Para usted video anotará una sola comida en las últimas 24 horas. Es importante que primero anote la comida y luego agregue más detalles acerca de la comida. Los detalles incluyen cosas como ingredientes, si agregó algo, tamaño de la porción, cuánto comió y método de preparación. Una imagen de la página inicial de ASA 24 en una tableta. Texto en pantalla. ASA 24 proporciona un breve tutorial antes del cuestionario de alimentación. No lo veremos juntos, pero puede verlo cuando inicie sesión para completar su cuestionario de alimentación. Llegó a la pantalla de inicio de ASA 24. Tenga en cuenta estos tres botones que ofrecen ayuda adicional. El botón de ayuda, hacia el centro de ayuda. El botón amarillo con el signo de interrogación ofrece una ayuda para una consulta específica de ASA 24. El botón inicio lo lleva de regreso a la pantalla de inicio donde puede ver todos los alimentos, bebidas y suplementos que informó. Si su pregunta no se puede responder por estos medios, comuníquese con la persona que le pidió que contestara el cuestionario ASA 24. Selección: anotar una comida. Para comenzar, aparece un mensaje para recordarme el orden de información 1.
Anotar las comidas, refrigerios. 2. Buscar alimentos y bebidas que se informó en cada comida o refrigerio. Y 3. Agregar detalles acerca de cada comida y bebida que se informó. No olvide informar cualquier suplemento que haya tomado también. La narradora describe los botones y elementos de la página de ASA24 donde se puede ingresar la información de las comidas y refrigerios. A continuación, las diferentes secciones de la página son resaltadas y cambian a medida que la narradora ingresa la información del ejemplo. Para el desayuno, comí un sándwich de desayuno. Tomé una taza de café y una vitamina. Selecciono la comida en la lista del menú. Despliega desayuno. Puedo escoger la hora, 7:30 a.m. Lugar, en casa. Es mi teléfono mientras comía. Así que seleccione esa opción y no comí con nadie. Tenga una cuenta que las dos ultimadas preguntas pueden o no estar inclinadas en su respuesta específica. Selecciono buscar alimentos y bebidas para avanzar. Anoto sándwich de desayuno en la barra de búsqueda y selecciono buscar. Aparecen 273 resultados y tengo algunas opciones en este momento. Puedo filtrar los resultados en el lado izquierdo. Puedo desplazarme por las muchas opciones que se me muestran. Puedo crear una receta para mi sándwich o puedo elegir, no encuentro lo que busco. Elijo filtrar los resultados. Tenía huevos en mi sándwich, por lo que esto reduce mi búsqueda a 14 resultados, mucho más manejables. Mi sándwich era de huevos y queso en pan de masa fermentada. Lo más parecido que puedo encontrar es sándwich de huevo. Así selecciono. Sé que puedo agregar más detalles como queso más adelante. Ahora veo sándwich de huevo debajo de lo que comí y bebí en el lado derecho. Necesito agregar dos cosas más a mi comida, el café y la vitamina. Anoto café. Selecciono buscar. Obtengo 51 resultados. Tomé café solo con un poco de azúcar, así que elijo la primera opción, sabiendo que puedo agregar azúcar más tarde. Café. Parece junto al sándwich de huevo, a la derecha. Anoto multivitamina. Elijo la primera opción. Ahora puedo seleccionar terminé con esta comida o este refrigerio. Selecciono siguiente y el sistema reconoce los intervalos de comida durante el día y me da la oportunidad de regresar e informar más comidas. Pero ahora estoy listo para agregar más detalles a mi comida y bebida. Así que selecciono agregar detalles. Ya que no tenemos mucho tiempo, solo responderé 3 preguntas sobre el sándwich de huevo. Obtendrá una mejor idea sobre el tipo de preguntas que se hacen una vez que llegue a los detalles del café. Elijo dónde compré los ingredientes para el sándwich de huevo. Supermercado o tienda de comestibles. Elijo qué tipo de huevo era. Huevo revuelto. Y eran huevos completos, solo claras, solo yemas o sustituto de huevo completo. También agrego detalles sobre el café. Una vez más, compré granos de café en el supermercado. Era café molido, normal. Usé una taza de mi casa. Tamaño estañar, 8 onzas líquidas. Mi café se enfrió demasiado, así que solo terminé bebiendo 80%. Puedo agregar azúcar aquí.
azúcar blanco, granulado, cucharada llena o 2 cucharadas. Finalmente, puedo agregar detalles para la multivitamina. ¿Es para niños o personas mayores? No. Conozco la marca. 365. Tomé una dosis. Cuando llego al final de la selección de detalles, se genera un mensaje para asegurarme de que no tengo más alimentos, bebidas o suplementos para agregar. Ahora llego a una pantalla donde puedo revisar mi comida. Cada comida, bebida se desprende para mostrar detalles. Si veo una discrepancia, puedo hacer cambios. Si no puedo, seleccionar siguiente. Aquí puedo informar sobre alimentos y bebidas que se me olvidan con frecuencia. Me olvidé informar mi medio vaso de agua. Al presionar el botón siguiente, un mensaje aparece en la pantalla confirmando sus respuestas a estas preguntas. Ella seleccionó el botón de Quote Informe Alimentos Quote en el mensaje. A continuación, la página cambia mostrando las selecciones previas del desayuno. La narradora agrega el vaso de agua y los detalles de dónde la consiguió, cuánto tomo y en qué envase venía. Vuelvo a la pantalla de inicio, donde puedo agregar agua y luego los detalles sobre mi agua. Era solo agua de llave. Así que no la compré en una tienda. Así que el selecciono no aplica. Y la siguiente pantalla pregunta qué tipo de agua era. Así que aquí puedo seleccionar de llave. Usé un vaso 6 onzas liquidadas y bebí la mitad. ¿Agrego algo a mi agua que aún no haya informado? No. Después de haber agregado todos los detalles sobre mi agua, ASA24 me da una última oportunidad para informar cualquier alimento, bebida o suplemento que no haya anotado. Pero para los fines de este ejemplo he terminado, así que seleccionaré no. Tenga en cuenta, después de responder a esta pregunta, no podrá volver a ASA24 para cambiar ninguna de sus selecciones. Después de esta pregunta final sobre el consumo usual de alimentos ha terminado. Texto en pantalla. ASA24. Herramientas de evaluación alimentaria de 24 horas automática y autoadministrada. NIH Instituto Nacional del Cáncer. www.cancer.gov. www.cancer.gov/español. Pidió que completara ASA24. Gracias.